¿Cómo están? Saludos. Hoy quería tocar este tema. Hoy tuvimos una discusión bien interesante en un foro y yo siempre lo he dicho en muchos de los videos míos sobre IFA, sobre la necesidad de tener seriedad en el entrenamiento. Uno de los previos videos míos hablaba, hay dos que son importantes. Uno de los previos era uno donde cuestioné la credibilidad del IFA ICC en el occidente por razones de falta de entrenamiento. Entonces hay otro video que creo que tenía anteriormente que hablaba sobre el anacronismo en el aprender IFA a base de versos, precisamente por mi entendimiento generalizado de que para los occidentales, personas que no hablan yoruba y no son de Nigeria, que no viven allá, es prácticamente imposible aprender IFA del método IFA ICC. Además que es anacrónico, no es necesariamente el mejor método para aprender algo. Fíjate, hoy mismo estaba leyendo un libro que se llama The Code of the Extraordinary Mind, el código de la mente extraordinaria. Y una de las cosas que habla el autor es la necesidad de romper lo que él llama rules. Los rules son bullshit rules, reglas que no tienen sentido. Entonces él dice que mucha gente, millones de gente en el mundo, posiblemente billones de gente, viven las vidas siguiendo reglas lingüísticas, culturales, de matrimonio, de religión, etcétera, que no tienen sentido, que no son positivas, que no maximizan o no hacen más, no hacen más eficiente, más eficaz el aprendizaje o el funcionamiento de uno como ser humano o en lo que uno se vaya a distinguir. Yo siempre estoy leyendo libros de mejorarme como ser humano. Entonces, me parece que una de las cosas que tiene el IFAICC en Nigeria, como también el IFAICC occidental, los occidentales entusiastas, lo que yo llamo los cosplayers, los que se visten de disfraz de ICC, pero no tienen el entrenamiento para ello. Hay una inhabilidad y una incapacidad, vamos a decirlo emocionalmente, de poder analizar qué en su linaje los está aguantando a poder maximizar y mejorar y hacerse más eficaces como Babalao en su aprendizaje y en el funcionamiento de su linaje. Y yo soy del pensar de que la cosa primordial que hace totalmente no eficaz el IFA-ICC es la insistencia en hablar en un lenguaje que no conocemos y la insistencia en que la única forma de aprender información del sistema para poder relatarlo a los clientes es aprender las cosas a través no solamente de un lenguaje que no hablamos, yoruba, sino en un formato poético que es bastante difícil de memorizar y que no tiene utilidad para el occidental, ¿verdad? Entonces, esto ha sido siempre mi argumento en términos de cómo bregamos la situación de la comunicación con los entusiastas ICC, los cambia disfraces, los ICC cosplayers, la gente que yo llamo acomplejados de acá. Y nunca había escuchado una respuesta de una persona que yo considero un cambia disfraz, un occidental iniciado Lukumi que después se fue a practicar, y yo pongo entre comillas firmemente practicar porque es que no lo están practicando. Vamos a llamarlo a ser entusiasta, un aficionado al IFAICC, pero no un profesional. Imposible que pueda ser profesional porque no tiene esa capacidad. Pero es la primera vez que he visto un aficionado al IFAICC hablar con tanta frescura, flagrantemente, diciéndole en todo, para que todos lo puedan escuchar en el mundo. ¿Y qué si nosotros no estamos entrenados? Que me parece una irresponsabilidad, pero vamos a escuchar las palabras del Señor, vamos a ir poco a poco respondiendo a lo que Él dijo. Yo le tengo suficiente respeto como ser humano a no poner su voz completa para que lo escuchen, porque el que escuche la voz y lo conozca van a saber quién es. Mi interés no es humillar a esta persona, sin embargo está mal, está correcto, completamente mal, pero no lo quiero humillar, así que para no hacer eso yo distorsioné su voz, aunque se puede escuchar lo que él tiene que decir. Ok, vamos a escuchar las palabras del, voy a ir poquito a poco parando el audio para responder a lo que él dijo. Voy por ahí. Yo creo que el comentario de 1 minuto, casi 2 minutos solamente, pero hay tanto que se podemos sacar, tanto jugo en su comentario. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Bueno, y no tienen otra cosa que escribir, que hablar. Siempre meten la mierda esa de que el entrenamiento, que si tú eres tradicional, que si no te entrenó un baba, que esto, que el otro.
Está bien, ¿cuál es el problema que no tenga entrenado un baba? ¿Cuál es el problema que la gente haya ido una semana, 10 días? El problema, respondiendo a la primera pregunta, es que cuando una persona acude a ti como un babalao, está acudiendo a ti porque tiene confianza de que tú eres un médico astral, vamos a poner esa forma, una persona entrenada. Si la persona dijo, yo vengo a ti porque yo creo en la metodología del IFAICC, si no, para eso hubiera ido los Lucumises, o hubiera ido un budista, hubiera ido un candomblé, hubiera ido otra persona. Yo vine a ti porque yo tenía la expectativa de que el problema que yo quiero resolver, a cual yo te estoy pagando 50 a 100 dólares para la adivinación, se va a resolver porque tú tenías ese debido entrenamiento. Entonces, cuando él pregunta, ¿y qué si nosotros no estamos entrenados? Entonces usted está incurriendo en una falsedad. Está siendo un fraude. Usted está vendiendo su servicio como un doctor, como si fuera un doctor norteamericano que le ponen MD, Medical Doctor atrás, en una clínica con su nombre que dice fulano de tal MD, y la gente viene a usted para resolver su problema y usted está mintiendo. Y en los Estados Unidos, por lo menos con ciertas profesiones, si uno incurre en un fraude, de que poner un título como un médico, un doctor, y por ejemplo hace investigaciones o examinaciones de ginecología a la vagina de una mujer y la mujer se da cuenta que usted no tiene el título o no tiene el entrenamiento, entonces lo que usted está haciendo es una violación. Usted está cometiendo un tremendo fraude. Cuando él dice que está de malo que nosotros vayamos a Nigeria y esto solamente estamos allí 7 días o 10 días, lo que está de malo es que después vienen de vuelta con fotos de esos viajes, los ponen prominentemente en sus redes sociales para que las personas que están viniendo a acudir a usted, para que usted le ayude a resolver sus problemas, usted le está cometiendo un fraude cogiendo su dinero y cogiendo a la gente de bobo. El viaje en Nigeria entonces se hace parte de su fraude para poder decir, sí, yo estaba en Nigeria, pero no le dice a la gente cuántos días estuve en Nigeria. No le dice a usted a la gente que debido a su entrenamiento oficial de su linaje, usted tiene que estar allí 7 años, 365 días con su baba Ifa, para que todos los días sea una nueva aprendizaje. Todos los días aprenda algo diferente de una persona en su medio ambiente. Todos los días aprenda una nueva palabra para una fruta. Todos los días aprenda una nueva palabra para una comida. Todos los días aprenda una nueva palabra para algún animal, algún palo, alguna vegetación. Porque toda esa idiosincrasia de su medio ambiente es lo que lo va a entrenar para que cuando llegue a leer los códigos, que son los versos, pueda descodificar ciertas cosas que un occidental, si no hubiera vivido allá, no lo hubiera cogido, no lo hubiera captado. Pero la persona que vive allí y oye ciertos códigos, como también cualquier persona que va a Cuba y aprende el Ifá Lucumí allá o aprende algo de la cultura cubana y oye ciertas palabras ya le dan el conocimiento necesario para hablar con autoridad sobre la temática. Pero cuando usted no tiene ese aprendizaje todos los días allí con un Baba Ifá, usted entonces no está capacitado a descodificar. Y si usted no aprendió todos los versos necesarios, que lo hablamos en otros videos, el video de la crisis de credibilidad en el ICC, que está disponible en mi YouTube, cuando usted no tiene ese entrenamiento de 3 a 5 versos por cada audio y no tiene suficiente tiempo allá físicamente en Nigeria, usted es incapaz de descodificar los versos. Si usted es incapaz de descodificar los versos, esa persona que acaba de darle 100 dólares, usted le está cometiendo un fraude. Y esto es un gran problema en el IFAICC occidental, que mina la credibilidad del IFAICC y de todas las personas que viven en el occidente que se ponen el traje, el disfraz, el IFA cosplay de un nigeriano. Continuemos con lo que él dice. Ah, Nigeria, ¿cuál es el problema que la gente tome clases por Zoom? Porque cuando la gente toma clases por Zoom, por cámara digital, a través de Zoom, de Skype o algún otro programa que deja la telecomunicación a través de los ¿cómo se dice? Dispositivos que tengamos, nosotros no podemos aprender la idiosincrasia y el medio ambiente y el aprendizaje dedicado diario, todos los días, por lo menos 3 o 4 horas todos los días, que es necesario para aprender IFA al método ICC. Si usted dice ser un practicante del IFA-ICC y quiere ser un sacerdote del IFA-ICC y usted se autoimpuso ese estándar que usted quiere ser un doctor de esto, usted tiene que ir allí a aprender. Si yo quiero aprender a tocar tabla drums, que son unos tambores que se hacen en la India, que no sea que yo pueda encontrar un maestro suficientemente útil y conocedor aquí en los Estados Unidos que sepa de verdad hacer eso,
Es muy difícil aprender eso. Uno tiene que ir allá a la India a aprender. No solamente tocar los tom cuando ellos empiezan a hacer esos ritmos, taca, 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 utuca, taca, taca, con la boca y van practicando diferentes ritmos y independencia de la mano de esta forma, metiendo cientos cartazos de esta forma aquí y la boca a la misma vez. Eso requiere un aprendizaje con un maestro allá. Hay ciertas disciplinas en el mundo, artísticas, culturales y religiosas, que necesitan la presencia física de la persona en un medio ambiente donde esto es cotidiano. Hay otras cosas que se pueden aprender a través de libros, videos, lenguaje. Algunas veces se pueden aprender a través de cámara o práctica. Eso sí se puede hacer porque hay ciertas cosas que se pueden aprender a través de cámara, pero hay cosas que no. Y el IFAI-CC es una de esas disciplinas que requiere el aprendizaje en persona. No es algo que se pueda hacer a través de Zoom. O por videollamada, o por teléfono con su baba. ¿Cuál es el puto problema? ¿Qué es la...? Eso es lo que no entiendo. Siempre salen con la estupidez esa. Ay, es que tú no te entrenaste, que tú no vives con tu babá. Oye, hijo de puta. No pueden vivir con el babá porque somos occidentales. Nosotros vivimos aquí en América. Entonces, si usted sabía que usted es un occidental y vive en América y no puede vivir con su baba y fa, entonces usted debió ser primero honesto con usted mismo y decir, yo no reúno las capacidades en esta vida para poder aprender IFA del método del IFA ICC. Porque yo no puedo vivir con mi babá IFA. Yo no puedo abandonar mi familia en el occidente para ir a estudiar IFA ICC y practicar memorización todos los días con babá IFA y aprender de la idiosincrasia y el medio ambiente alrededor mío para yo efectivamente descodificar versos y entonces ser un babalao útil al cliente. Yo no reúno la capacidad para eso, sea mental, sea lingüística o sea de la vida, porque puede ser que usted tiene la mentalidad para memorizar, tiene la habilidad de abrir el yoruba, pero su vida no da la talla porque su esposa está acá, su hijo está acá y usted no puede vivir en Nigeria porque pierde toda su riqueza, pierde su casa, pierde su trabajo, pierde todo lo que lo ataca, su familia, su cultura, todo lo que tiene acá. Entonces su Ori no le dio la capacidad de aprender IFA por metodología IFA y CC. Hay ciertas cosas que yo quisiera, como tan voy a dar un ejemplo personal. A mí me encantaría ser un batalero mucho más de diestro que lo que soy hoy. Pero a mí la vida no me dio, el Ori mío nació en Puerto Rico y después a los Estados Unidos. La vida no me dio la oportunidad para yo cómodamente aprender a tocar bata, tener cercanamente la cultura de los huemileres, como se ve en Nueva York, en Miami, en San Juan, en otros lados, para poder practicar y hacerme más diestro en los cantos y la cultura del tambor y aprender en los huemileres cómo tocar. Para yo hacerlo, yo tendría que hacer el gran sacrificio de vender la casa de donde que ustedes están viendo ahora mismo en el video. Tendría que completamente dejarme el trabajo que me da la comodidad que me da hoy en día. Tendría que mudarme a Nueva York o a San Juan, Puerto Rico, o a La Habana, o a Matanza, o a algún sitio y vivir una vida de menos calidad de vida. Y tengo muchos amigos batareros que no ganan tanto dinero como yo. Viven una vida de menos calidad de vida, pero tienen accesible todos los días la habilidad de cantar y tocar bata. Entonces la vida todo es una decisión. Si uno sabe que uno no tiene la capacidad para irse a estudiar con un Baba Ifa en Nigeria, cómo practicar IFAIC, usted no está capacitado para ser sacerdote de IFAICC. Por ende, debe coger su quilla y ponerlo en la basura. Debe coger su traje, quitárselo, no mostrarlo más al mundo y ser un falso y vendérselo a un practicante de IFA que de verdad vive allá, que necesita esa ropa. Usted debe coger su iroque que usted usa para falsificar al mundo, que es ICC, y no usarlo más en cámara para no falsificar más. ¿Por qué? Porque usted debe ser primero honesto a usted mismo de que usted no reúne las capacidades en esta vida para aprender el IFA-ICC por los estándares necesarios y obligatorios por el IFA-ICC. Primero, sea honesto a usted mismo. Segundo, sea honesto a sus clientes que tocan su puerta pensando que usted está entrenado y que usted no puede, no tiene ese entrenamiento. Usted está haciendo falso a esa gente. Y IFA es la verdad en muchos versos de IFA, como también Pataquines de Cuba, como también refranes de IFA. IFA dice que no falsifique IFA. En Ofun Obara y en Ofun Iroso del lado afrocubano, dice IFA que no falsifique IFA. Dice IFA en Ofundi que no hable de IFA sin ser babalao. Si usted no está entrenado en IFA,
No practique Ifa, no sea un falso adivino, como dice Ofundí. En Hirosocalú los babalaos tiraban cadenas sobre el mercado, las mesas del mercado, y no tenían el debido entrenamiento. Y Ifa los mandó a volver a su casa a estudiar y no consultar más. Si usted no da la talla, no sea como los babalaos en Hirosocalú. Babalaos sin entrenamiento que no deben ponerse los trajes y las quillas y andar por ahí con ópeles, mintiéndole a la gente. Si usted no daba la talla, eso no es la culpa mía, no es la culpa del cliente que viene a su casa, es la culpa suya. Usted es el que eligió, hizo una decisión libre albedrío de su orí a mentir, a falsificar Ifa. Si usted no puede, busque la forma de practicar una religión africana que sea accesible a su medio ambiente y idiosincrasia. Y por suerte tenemos una metodología accesible, se llama el Ifa Lukumi. Seguimos escuchando. Esa es la costumbre de ellos, que ellos entrenan a ciertas personas, ellos aceptan a ciertos miembros de su comunidad. No, eso es una mentira, no le mienta al mundo. Ese es el entrenamiento que ellos tienen para todos los babalaos. Ellos no tienen un estándar menos reducido para los occidentales. Y si fuese verdad, porque es una mentira, porque yo hablo con babalaos y sé todo el tiempo. Si fuese verdad que ellos tienen un estándar aquí para los babalaos de Nigeria y para los ICC, los está acá abajo, que casi ni la mano mía se ve, está acá abajo. Eso quiere decir que confirmando la sospecha que tengo yo como Babalao Lukumi. Entonces usted no da la talla. Entonces usted no tiene el entrenamiento. Entonces todos los occidentales aquí en el occidente que dicen ser Ifa ICC son falsantes y nos confirma la duda que tenemos sobre la credibilidad del Ifa ICC en el occidente. Entonces no se moleste con nosotros los urucumises. Entonces no se moleste con la otra gente. Nosotros cuando decimos que los babalaos ICC occidentales son mentirosos, farsantes y no tienen entrenamiento, usted nos está dando la razón. Porque usted no está diciendo que los nigerianos entrenan a los nigerianos de una forma y entrenan a los occidentales de otra forma, porque saben muy bien que los occidentales no van a dar la talla. Y claro, hay dinero por el medio. Ellos no quieren perder el dinero del occidental porque el occidental trae miles de dólares que no trae el nigeriano. El nigeriano no tiene los miles de dólares para hacer los ITEFA a 2,000 a 3,000 dólares. Ellos le hacen ITEFA al nigeriano por 300, 400, 500 dólares quizás, ¿verdad? Pero al occidental se lo cobran 3,000 dólares. El dinero occidental lo quieren, pero después votan al occidental, al occidente, y no se hacen responsables de las grandes falsedades que hacen los Ifa ICC. Aquí tenemos una tremenda crisis de falsedad y de falta de credibilidad, no solamente de los Ifa ICC occidentales mentirosos, farsantes, acá en el occidente, que no dan la talla, y aquí tenemos la admisión que no tienen el entrenamiento riguroso de los africanos. Él mismo lo está diciendo. Pero que también tenemos una evidencia de que los nigerianos son unos comerciantes que nos están mintiendo, que están cogiendo el dinero occidental a sabiendas que los occidentales no tienen la capacidad de entrenar. Pero como eso no es su problema, sueltan al mundo en un montón de occidentales con los gorritos y los trajecitos y los medallones triangulares que no dan la talla. Y esto es una crisis de credibilidad. De esto mismo estoy hablando yo. Por esto es que yo apasionadamente digo, esto es una falsedad. Por esto es que yo digo en mis videos que si la persona no tiene la capacidad de practicar Ifa ICC, aprenda y sea serio y honesto con usted mismo. Aprenda el Ifa Lukumi, que sí es más adaptable a sus capacidades y limitaciones. De esto esta es la razón por cual. Vamos a ver qué dice al final, porque yo todavía no lo he escuchado. Porque ellos viven en comunidad y tienen la facilidad de entrenar gente o de vivir con tu babá. No sean estúpidos, ya dejen esa bobería. Ay, que tu babá, que tú no te entrenaste, que porque fuiste a Nigeria. ¿Cuál es el complejo, hijo puta? Uno es criollo, uno es ICC. ¿Cuál es el problema? Que uno sea lo que sea. Él lo que quiere es la libertad discursiva, la libertad social de poder falsificar. De poder falsificar y que nadie lo juzgue. Que nadie le diga, usted es un farsante, ¿sabe?
Por eso es que él se enfogona y dice, pero ¿qué es el problema? ¿Y porque yo no tengo entrenamiento? ¿Cuál es el problema? Y porque yo diga que yo soy nigeriano, pero solamente estudio por cámara, ¿cuál es el problema? Y porque yo no puedo vivir allí, soy un occidental y yo tengo que vivir aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que usted es un farsante. Y cuando usted es un farsante, le miente a los clientes, le hace daño a la comunidad de IFA en general y en particular el IFA ICC que usted profesa ser partícipe. Esto que estamos escuchando aquí nos confirma el pensamiento no solamente de este señor en cuestión, porque este señor es aplaudido por mucha otra gente en los foros de WhatsApp y otros foros de IFA. Aquí vemos la cara real de los ICC occidentales cosplayers cambia disfraces. Los que son los wannabes, los acomplejados y los inseguros. Las personas que iniciaron Lukumi y después brincaron para el lado de IFA SC. Aquí tenemos la cara verdadera. ¿Por qué no podemos tener alguien que encima de decir la verdad, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo soy un occidental. Yo no hablo yoruba. ¿Cómo tú quieres que yo aprenda como los nigerianos? Por lo menos fue honesto en eso. Pero lo que es deshonesto de él es decir, eso no es ningún problema, ¿qué es el problema? El honesto diría, yo no tengo la capacidad de aprender IFA SC. Yo no tengo la capacidad de memorizar versos en un sistema de descodificación que para yo entenderlo yo tendría que vivir allá. Por lo tanto, yo no voy a falsificar IFA, yo me voy a quedar con la metodología Lukumi, que es adaptable a mi realidad, que funciona, es probado ya 200 años que funciona, y no le voy a mentir más a la gente. A mí sería refrescante escuchar a una persona decir la verdad. Pero esto es lo que está en los corazones de los cosplayers de aquí del occidente.